Illustrator nos presenta la herramienta gráfico que nos va a ayudar, ¿cierto?, a construir nuestros propios gráficos. Para eso en la barra de herramientas está la herramienta gráfico, que simplemente basta que selecciones uno y arrastres un rectángulo libremente, ¿cierto?, hasta que aparece esta ventana de datos. Esta ventana de datos tiene dos formas de hacerlo. A través de Excel con copy-paste voy a abrir un archivo, por ejemplo, que está dentro de nuestra carpeta Illustrator. Por ejemplo, en la clase 9. Entonces, por ejemplo, abro esa información de datos y hay dos opciones. Simplemente lo que podemos hacer es hacer un copy-paste, es decir, copiar. O lo otro es que voy a guardar esto como un texto delimitado por tabulaciones. Un text delimited text, un txt, y lo dejo en el escritorio. Guardar. Ok. Voy a cerrar mi Excel. Y si dejamos el txt, llamamos la información de este botoncito que se llama importar información. Y del escritorio, comando D, seleccionamos datos. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos definir esa información para aplicarla y demostrarla transponiendo la información y tener distintos resultados. Ahora, si no quiero guardar el texto de esa forma, voy a cerrar esto, borro, y como yo dejé copiada la información, también puedes hacer simplemente copiar y pegar, ¿verdad?, como lo dejé copiado, y volver a hacer el gráfico de la siguiente manera. Una vez que tú cerraste esta información, puedes pintar normalmente con las herramientas como por ejemplo flecha blanca, ¿verdad?, y empezar a seleccionar ciertos colores, o por ejemplo yo puedo seleccionar ese, decirle seleccionar mismo color y cambiarlo por un color de mi paleta swatches, menú Windows swatches, y cambiar la información de color de esta forma. Si yo actualizo la información, los colores no se cambian, por lo tanto es bastante útil para generar tus gráficos. Ahora, una de las cosas que podemos hacer en Illustrator es aplicar diseño, y eso es bastante simple si lo generamos de la siguiente forma. Yo voy a llamar a mi paleta símbolo y voy a llamar a mi paleta tiki y voy a arrastrar a esta señorita y a este caballero al escritorio. Una vez que lo haya arrastrado, y puede ser con cualquier gráfico o vector que tú tengas que quieras colocar dentro de los gráficos, seleccionas el elemento y le dices objeto, graph, y le dices design. Y aquí tú le dices new design, y yo te recomiendo renombrar para que aparezca el nombre cuando necesitemos colocar la información de esto del gráfico. Por lo tanto, aquí le puedo decir niña. Ok. Selecciono el siguiente, voy a la misma ruta, gráfico, y le digo diseño, digo new design, renombro y le digo niño. Ok. Y una vez que ya tengo hechos los diseños, puedo tomar la herramienta gráfico, arrastrar nuevamente como lo hicimos anteriormente y, ¿cierto?, poner, por ejemplo, acá mujeres. Aquí podemos poner hombres y alguna data, en este caso estoy inventando data falsa. Decirle OK y vamos a tener, al igual que el anterior, los gráficos, ¿cierto?, de estas barras de manera gris. Pero lo importante es que como ya tenemos predefinidos los diseños, simplemente con la tabla seleccionada podemos decirle Object, Graph, columna, y podríamos decir, por ejemplo, que niña fueran lo que ocupasen esa tabla. Y ahí yo veo que lo que yo tenía definido como diseño se aplica en la tabla. Un truquito bastante simple es cuando seleccionamos la flecha blanca, selecciono por ejemplo solamente los negros y le digo Object, Gráfico, Columna, y le puedo decir niña, OK. Y al tiro, digamos, en el mismo momento selecciono solamente estos dos, le digo Object, Gráfico, Columna, niño, y podríamos tener dos tipos de elementos en el mismo gráfico. Y seguimos manteniendo la edición a través, por ejemplo, de la herramienta gráfico, data, y seguir cambiando las datas según la información copy-paste o, digamos, importar nuevamente el Excel dentro de este archivo. Eso con respecto a lo gráfico en Illustrator.